Dios le bendiga, amados hermanos. Evangelio según San Juan 3:16. Un capítulo y un versículo de la Biblia que se predica mucho en muchas iglesias, pero que es muy mal interpretado. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? ¿A quién Dios amó? ¿A quién Dios amó? Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea. ¿Quién es todo aquel que en Él crea? ¿Quiénes son? No se pierda, mas tenga vida eterna. Te está hablando de vida eterna. No te está hablando de vida temporal. Vamos a la pizarra, ¿ok? Bien. La palabra Dios amó, la palabra amó es un verbo, ¿ok? Es un verbo, ¿verdad? Que representa acción. Un verbo es una acción, ¿verdad? Pero hay verbos que representan acción pasada, presente y futura. En este caso, ¿a quien Dios amó? Porque está hablando de un verbo pasado, alguien que Dios amó. Pero juntamente con el verbo, está la palabra Dios también, ¿ve? Y si unimos la palabra amó con la palabra Dios y escribimos y hablamos Dios amó, también se convierte en lo que llamamos en un sujeto, ¿ok? En un sujeto. En un sujeto. Y el sujeto viene siendo a quien se le habla, a quien se le dirige el mensaje. Pues entonces, obviamente, el verbo, juntamente con el sujeto, los dos juntos, se está diciendo que se le está dirigiendo Dios hablándole a un mensaje. ¿Ve? A un mensaje. Ahora, aquí aparece la palabra mundo. Mundo. La palabra mundo del griego es cosmo. Cosmo. Y la palabra mundo pues tiene varios significados. Tiene varios significados. Por ejemplo, significaría un territorio completo, full, que sería el mundo completo como creación de Dios, incluyendo pues la tierra y también incluyendo también humanidad, ¿ok? Cosmo, tierra y incluyendo humanidad, pero también tiene otro contexto. La palabra mundo también puede significar, ¿verdad? Un pequeño territorio, ¿verdad? Y también un pequeño habitante, ¿ok? Habitante. De las dos formas está bien. De las dos formas, la palabra mundo, del griego cosmo, de las dos formas está bien. Y donde quiera que ustedes vean la palabra mundo, puede tener cualquiera de estos dos contextos o significados. Un territorio completo en una dimensión de lo que es la creación de Dios, la tierra, su creación, incluyendo la humanidad completa, full. O como puede incluir un pequeño territorio también, especialmente un pequeño territorio de habitantes, mas no
de humanos completos, ¿ok? De las dos formas está bien, ¿ok? Ahora vamos a continuar. Vamos a continuar. Bien, ahora, aquí entendemos la palabra de tal manera, ¿verdad? Es un adjetivo. Bueno, un adverbio, ¿ok? Sería como un adverbio. Y un adverbio hace una descripción del verbo. El adverbio es una descripción del verbo, ¿ok? Describe lo que habla el verbo juntamente con el sujeto. El adverbio describe, ¿verdad? Lo que habla el verbo juntamente con el sujeto. Entonces, aquí, de tal manera, sería entonces la forma y manera de cómo Dios amó al mundo. De cómo Dios amó al mundo. Ok. Me llama la atención, ¿verdad? Porque Pablo habla en Romanos 2, 10 y 11 la palabra acepción. Pablo habla en Romanos 2, 10 y 11 diciendo que Dios no hace acepción de personas. Y es cierto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos entender Juan 3, 16 con la palabra acepción? La palabra acepción significa impartición de justicia. Impartición de justicia, ¿verdad? Ahora, está la justicia en cuanto al amor de Dios. Vamos aquí arriba. El amor de Dios en términos generales. También está la justicia del amor de Dios en cuanto a una elección. Y tanto el amor de Dios en términos generales como el amor especial basado a una elección, pues Dios siempre imparte justicia. Pero no es lo mismo el amor de Dios en términos generales como el amor especial de Dios en basada en una elección. ¿Ok? Por ejemplo, yo tengo a mi esposa, que yo la amo mucho, y tengo a mis dos hijos. Yo como padre, le tengo un amor grandísimo a mis dos hijos, que yo no quiero separarme de mis dos hijos porque los amo igualmente a los dos. Pero yo como padre tengo un amor especial a uno de mis hijos por causa de que uno de mis hijos tiene una condición de salud muy delicada y yo le presto atención y le doy una atención especializada a uno de mis hijos por causa de que padece de una condición de salud muy delicada. Pero eso no indica que yo como padre no ame a mis dos hijos iguales. Solamente que amando a mis dos hijos igualmente, pues yo le presto y le doy un poquito de beneficio a uno de mis hijos por causa de que uno de mis hijos padece de una condición de salud muy delicada. Y yo me inclino a uno de mis hijos dándole un tratamiento y un trato un poquito especializado, sin dejar de amar. ¿Ve? Ahora, en Marcos 10, 46 al 49, Marcos 10, 46 al 49 nos habla el relato de Bartimeo. Yo sé que ustedes se acuerdan del relato y de la historia de Bartimeo cuando Bartimeo, el ciego, el que estaba ciego, pedía y clamaba a ver a Cristo. Oh Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí.
Pues entonces Bartimeo quería ver a Cristo. Igualmente, como un grupo de personas que estaban reunidas, querían ver a Cristo, ¿verdad? Y esperando la venida de Cristo, literalmente pasar por allí. Pero vemos que la presencia de Jesucristo, cuando hizo acto de presencia Jesucristo, ¿a quién Dios Jesús se llegó? Pues Jesús se llegó a Bartimeo, dándole que un beneficio a Bartimeo. Esto sería como injusto, como que suena injusto de que las demás personas que estaban reunidas esperando a Cristo no recibieron nada de Jesucristo, sino que Cristo depositó su amor, ¿verdad? Y su beneficio a Bartimeo, dándole la vista a sus ojos. Hay que comprender que el amor de Dios en términos general así trabaja. Dios en términos general da amor y cumple y responde una petición. Bartimeo no fue salvo. Yo no te estoy diciendo que el tema de Bartimeo fue salvo o no fue salvo. Eso a mí no me interesa si fue salvo o no fue salvo. Lo que quiero decirle es que Jesús no le presentó a Bartimeo una salvación, sino que Dios a través de Cristo se inclinó hacia Bartimeo en favorecerle, en darle un favor. Y eso se llama gracia, un favor inmerecido. Un favor inmerecido como lo hizo Cristo con Bartimeo no se relaciona con lo que llamamos el amor en cuanto a salvación, sino un amor en términos general, que es lo que hizo Cristo con Bartimeo. Entonces Cristo impartió injusticia. Eso se llama lo que Pablo está hablando en Romanos 2, 10 al 11. Dios no hace injusticia con nadie, Dios no hace acepción con nada ni con nadie. ¿Ve? Y es cierto. Ahora tenemos que entender la palabra que Pablo estaba hablando de la palabra acepción, que significa impartición de justicia. En este caso, Cristo Jesús impartió justicia con Bartimeo de acuerdo a su voluntad, porque así Dios le plació hacerlo, ¿verdad? Y esta es el amor de Cristo en términos general. Está también el amor de Dios, ¿verdad? Que es un amor especial, basado a una elección, Pero también si nosotros vamos a ver más adelante en Mateo capítulo 5, 45 al 44, Mateo 5, 44 al 45, Mateo 5, 44 al 45 dice, vamos a ver, 44 al 45, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Vamos a leer el versículo 45. Para que seáis hijos y vuestra Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre los justos y injustos. Aquí vemos en Mateo 5, 44 y 45 la justicia de Dios y el amor de Dios. Ahora, aquí vemos que el amor de Dios en Mateo 44, 45 habla de un amor y una justicia de Dios en términos general. ¿Ves? Porque está el amor de Dios y la justicia de Dios basada en una elección de parte de Dios. Pero aquí vemos que Cristo le está hablando al pueblo de Israel, a los judíos, que el amor de Dios y la justicia de Dios y la misericordia está para los impíos, para los pecadores. Dios hace llover para los impíos, para que el vecino tuyo, que es un brujo, para que el vecino tuyo, que es un impío, su terreno y sus alimentos en su terreno tengan la lluvia de Dios. Igual que tú también, que tú recibes la lluvia de Dios para ti también. Pero Dios hace que la lluvia de Dios esté para los impíos como para los cristianos, para todos igual. Eso lo vemos aquí, el amor de Dios en términos general sin hacer acepción.
¿Ok? Ahora, hay que comprender, ¿verdad? La pregunta que yo tengo aquí, Evangelio según San Juan 3:16, ¿a quién Dios amó cuando se está hablando de Juan 3:16? ¿Verdad? Dios amó, el verbo pasado. Mundo es cosmos, y yo le había hablado ahorita un ejemplo de lo que es mundo, ¿ok? Y le había hablado de tal manera que es un adverbio de la forma en cómo Dios amó. Entonces, ¿a quién Dios amó verdaderamente? Vamos a ir un momentito al Antiguo Testamento, ¿ok? En Deuteronomio 7. Busquen la Biblia en Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 hasta el 8. Y vamos a leer Deuteronomio 7, versículos 6 hasta el 8, ¿ok? Dice así. Dice así. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser ustedes más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos, sino que cuanto Jehová os amó, versículo 8, sino que por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró de vuestros padres vienen siendo los patriarcas, Isaac, Jacob. Los patriarcas, Abraham hizo la promesa de bendecir a través de la promesa de Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas. Observamos que aquí Dios habla de una elección y habla de amor cuando Dios escoge a Israel. Pero vamos a ir un poquito más profundo y no vamos a ignorar esto porque en las cartas de Pablo a los gentiles, en el libro de Efesios, vamos a ir un momentito a Efesios capítulo 2, versículo 11 al 13, dice Pablo, por tanto, acordaos de que en otros tiempos vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada incircuncisión hecha con mano de la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que antes en otros tiempos estaban lejos, habéis sido hechos cercanos y es por la sangre de Cristo. Pablo le está hablando a la iglesia. Pablo le está hablando ¿a quién? A la iglesia. Y Pablo está comparando, ¿verdad? Lo que llamamos dispensación, ¿verdad? La iglesia no estaba en el Antiguo Testamento, no había iglesia. En otra palabra, ahorita habíamos leído ahorita en Deuteronomio 7, 6 al 8, ¿verdad? Pero la iglesia no estaba aquí, en este periodo de tiempo, no estaba ahí. Entonces, los escritos de Juan, los escritos que habla Juan, ¿verdad? Le habla a una audiencia judía. Y la audiencia judía trasciende de Abraham en adelante. La audiencia judía donde estaba Jesús, su ministerio, Juan le habla a una audiencia y señala a una audiencia judía, no gentil. ¿Ve? Porque los libros sinópticos no se escribieron para el cuerpo de Cristo, para la iglesia. Es parte y complemento del Antiguo Testamento. Entonces, Juan le escribe a una audiencia para Israel, ¿ok? Para Israel, donde salen los judíos. De Abraham salen las 12 tribus, los 12 apóstoles y salen también los judíos. Mateo, Marcos, Lucas, Evangelio según San Juan pertenecen a Israel en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando dice Dios amó,
está hablando de un verbo pasado que Dios amó, y cuando dice mundo, del griego cosmo, tiene diferentes connotaciones. Puede significar la creación de Dios completa como creación, incluyendo la humanidad, o como puede significar un pequeño territorio con habitantes. En este caso, pues los gentiles, ¿verdad? No estaban en este periodo de tiempo. Tampoco los gentiles, que somos nosotros, la iglesia, ¿verdad? No estábamos en los libros sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, Evangelio según San Juan, no estábamos ahí. La iglesia vino a ser iglesia después de la muerte de Cristo. Después de la muerte de Cristo, que Él, el testador, cuando Cristo muere, el testador, cuando Cristo muere y imparte su sangre, para entonces venir otro periodo de tiempo que se le llama dispensación, otro periodo de tiempo que vienen los gentiles a través de Pablo el apóstol, que se hizo cargo de llevar el mensaje de salvación a los gentiles por medio de la fe y no obra. Fe más no obra, y ser justificado. Cuando aquí Juan habla la palabra mundo, y Juan dijo de tal manera Dios amó, de tal manera es un adverbio que describe la manera como Dios amó. Y amó es un verbo, entonces el mundo, siendo cosmo, ¿verdad? Pues es un pequeño territorio donde Dios amó a una selección de personas. Si vamos a ir más adelante, en el mismo Deuteronomio, pasen a Deuteronomio nuevamente otra vez. Deuteronomio 7, 6 al 8. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo. Nosotros no somos pueblo, somos un cuerpo de Cristo. El pueblo de Dios era Israel. Somos el pueblo de Dios, llamado para anunciar. No, tú no eres pueblo de Dios. El pueblo fue Israel. Tú no eres pueblo, tú eres un cuerpo de iglesia, tú eres llamado iglesia. En el Antiguo Testamento no había iglesia. En el Antiguo Testamento no había evangelio todavía. El evangelio vino a través de Cristo y a través del llamamiento de Pablo para los gentiles. Ahí vino el evangelio. Dice el versículo 7, no por ser ustedes más que los otros pueblos, os ha querido Jehová, os ha escogido, pues vosotros eran insignificantes. Dice aquí Dios que Dios escogió al pueblo. Este mismo pueblo que Dios escogió es el mismo pueblo. Es el mismo pueblo. Es el mismo pueblo de Mateo, Marcos, Lucas y Evangelio de Juan. Es el mismo pueblo, pero de una generación más avanzada, No nos podemos olvidar, nosotros no nos podemos olvidar de la profecía de Jeremías 31, más o menos 31 en adelante. He aquí vienen días en la cual yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. No es como el pacto que yo hice. Esta profecía de Jeremías 31 estaba dirigida a un Mesías que iba a venir que era Jesús para Mateo, Marcos, Lucas, para Israel, aquí. Era para venir aquí. ¿Ve? Según Jeremías 31 en adelante. He aquí vienen días, yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. No es como el pacto que yo hice, en la cual lo invalidaron. Entonces hay que entender que cuando Dios dice en Juan que le habla a Israel, a los judíos, que trascienden de Israel, los judíos trascienden de Israel, de Abraham en adelante, ¿verdad? Pues aquí Dios amó, se estaba refiriendo a quién, pues a un mundo que es un cosmos, a un territorio pequeño
que Dios seleccionó entre muchas naciones que había, Dios seleccionó solamente Israel. Entonces Dios le está hablando a Israel, no le está hablando a nosotros el cuerpo de Cristo. Por eso dice que Dios amó tiempo pasado a Israel, a nosotros. Eso es lo que Juan está queriendo decir. No se está hablando a la iglesia. Ahora, el amor de Dios, en términos general, se inclina Dios a darle un beneficio, a darle un beneficio al hombre, ¿verdad? Pero está el amor especial, basado en una elección, que viene siendo Deuteronomio 7, 6 al 8, que es el llamamiento de Israel. Y el llamamiento de Israel es parte de Mateo, Marcos, Lucas y Evangelio según San Juan, que es un pacto renovado. Esto es un pacto renovado. ¿Ves? Pero cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, llama a Pablo, entonces Dios tiene un amor especial basado en una elección. Entonces el amor de Cristo basado en una elección, vamos a buscar Romanos un momentito. En el libro de Romanos 5, 8 y 9, Romanos 5, 8 y 9, dice Pablo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos. Aquí claramente, Dios también muestra su amor, pero es basado a una elección. ¿Ves? Basado a una elección. Entonces, aplicaría aquí también de tal manera, aunque no lo dice, pero aplicaría en el sentido de esta manera. Yo amé también a los gentiles. ¿Y de qué forma? A través de la cruz y la sangre de Cristo, que somos por medio de la fe justificados. De esta manera. Pero cuando Juan habla de tal manera, que es un adverbio que describe al verbo y al sujeto, se está hablando de esta manera, haciendo referencia a un pequeño territorio donde los gentiles y la iglesia no estaban en este periodo de tiempo. No estaba en este periodo de tiempo de Israel. ¿Me entienden? ¿Ves? ¿Van comprendiendo? Entonces, quiere decir que Dios ama a todo el mundo. Dios tiene amor para los impíos, para los pecadores, y el sol de justicia brilla y alumbra para los impíos, y la lluvia de Dios alumbra también. Pero hay que entender que el amor que habla Juan se dirige a una audiencia hebrea, judía, y no iglesia, porque no había iglesia fundada todavía ahí. La iglesia vino después de la muerte de Cristo, en adelante, con el llamamiento de Pablo, el apóstol. Así que Cristo siempre nos amó a nosotros. Pero aquí el contexto de Juan 3:16, Dios amó la palabra mundo, y de tal manera se dirige al Antiguo Testamento basado en una elección para Israel. El amor de Dios para nosotros, pues también Dios nos sigue amando a nosotros, la iglesia. Y está basado a una elección, a un amor especial, como lo tenía también Dios, un amor especial a Israel. Ve, a Israel también. Y Dios nos amó, que aún siendo pecadores, Cristo murió y nos justificó aún siendo pecadores, y nos santificó antes de la fundación del mundo, para ser propiedad de Él también, ¿ok? Así que Dios te bendiga. Ya saben ustedes el contexto original y la verdad de lo que es Juan 3:16. Bendecido.